Bueno, el ejercicio que tenemos acá, fíjense, tenemos un circuito, ¿sí? RLC, ¿sí? Pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que la excitación, ¿sí? Está, ¿sí? Dada por una señal, ¿sí? Senoidal. Vamos a revisar cómo configurar, ¿sí? Un generador en Spice con señal senoidal, ¿sí? Porque algunas de las dudas que había, ya que no les había podido salir la señal triangular, y ahora vamos a ver cómo hacemos para, ¿sí? Configurarlo con una señal, ¿sí? Senoidal. Recuerden que la señal senoidal, ¿sí? Se caracteriza por tener valor medio igual a cero, ¿sí? Eso quiere decir que el multímetro, tanto el amperímetro, ¿sí? Como el voltímetro de corriente alterna, siempre me va a estar marcando el valor eficaz, ¿sí? De la señal, ¿sí? Recuerden que el valor eficaz, si la señal es senoidal, sale de una operación, ¿sí? Que es resolver una integral. No, claramente lo vieron en la teoría eso. Y en nuestro caso, si la señal es senoidal pura, ¿sí? Justamente el valor eficaz corresponde con el valor máximo dividido raíz. Es decir, que la tensión domiciliaria, ¿sí? La tensión que ustedes tienen en los tomas domiciliarios de su domicilio, ¿sí? O lo que sería la distribución en baja tensión, utiliza, ¿sí? 220 volt eficaces. Es decir, el voltímetro, ¿sí? Siempre me está marcando, ¿sí? La tensión eficaz. Claramente el valor eficaz, ¿sí? Es el valor máximo dividido raíz de 2. Entonces, si hacen 220 volt por raíz de 2, ¿sí? Me tiene que dar 311 volt. Es decir, que la señal senoidal que ustedes verían, ¿sí? Con un osciloscopio, si colocan un osciloscopio en lo que sería el toma domiciliario, tengan en cuenta, ¿sí? Que si alguno va a hacer eso, tengan en cuenta que están trabajando, ¿sí? Con una alta tensión, y tengan en cuenta que el osciloscopio, ¿sí? No lo pueden conectar a la tensión que quiere, sino que tienen una tensión limitada. Es decir, cuando vayan al laboratorio el viernes, ¿sí? Miren atrás, miren el osciloscopio y van a ver que la tensión máxima de trabajo del osciloscopio probablemente, ¿sí? Todos los que tienen ahí en el LATEI, es de 400 volts. Es decir, para el toma domiciliario sirve, pero tengan cuidado que ya es una tensión, ¿sí? Del estilo, ¿sí? No peligrosa, o sea, es una tensión en el cual, ¿sí? Uno corre riesgo su vida, así que si quieren llamarla peligrosa o llamarla como quieran, ¿sí? Tengan cuidado que es una tensión, ¿sí? A tener, ¿sí? En cuenta. Respecto de eso, la tensión de seguridad, ¿sí? Es hasta 48 volts, es decir, uno se asegura que con 48 volts, ¿sí? Hasta ahí tenemos baja tensión, y una tensión por encima de 48 volts ya no le digo que la vida corre 100% el riesgo, pero es un dato, ¿sí? Como para tener, ¿sí? En cuenta. No voy a entrar en demasiado detalle en un tema de seguridad eléctrica, pero tengan presente que siempre la tensión de alterna, ¿sí? Es más peligrosa, ¿sí? Que lo que sería, ¿sí? Una tensión, ¿sí? De continua. Entonces, bueno, para el caso que estamos, vamos a analizar, vamos a centrarnos en lo que sería nuestro circuito, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? RLC. ¿Sí? Recuerden que en Spice siempre hay que poner los valores, los componentes, ¿sí? En nuestro caso, ¿sí? Teníamos, si miramos la pizarrita, perdón, si miramos el trabajo práctico, un resistor de 10, un inductor de 22 mH y un capacitor de 1,6 mili. Por lo que en nuestro caso tenemos que siempre poner el valor del componente. No tenemos que poner, ¿sí? Lo que sería el valor de la reactancia. Ahora vamos a ver qué es eso del valor de la reactancia, sino lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el valor, ¿sí? Del componente. Es decir, en nuestro caso, yo acá coloqué el valor del capacitor, el valor del inductor y el valor, ¿sí? Del resistor. ¿Cómo hago para configurar la fuente? Bueno, para configurar la fuente tengo que hacer botón derecho. O sea, recuerden que hasta el caso que teníamos hoy, voy a borrar la fuente y la voy a agregar de vuelta, ¿sí? La fuente, recuerden que con B corta yo la puedo, ¿sí? Asignar, y en este caso voy a ponerle un nombre. Fíjense que en nuestro caso, en vez de llamarla B1, vamos a llamarla UF. ¿Cómo hago para configurar la fuente? Bueno, botón derecho, ¿sí? Y hasta ahora veníamos trabajando con tensión, ¿sí? De alterna, o perdón, con tensión de continua. Entonces, en nuestro caso, tenemos que ir a lo que sería avanzado. Y en avanzado tenemos que seleccionar lo que sería la función sine, ¿sí? De C. La amplitud, en este caso lo que le tenemos que definir es cuánto vale la amplitud máxima de la señal, no el valor eficaz, sino el valor de pico, ¿sí? El valor de amplitud. Así que en nuestro caso, fíjense que en el trabajo práctico, cuando está expresado de esta forma, tenemos el valor máximo, 311 volt, y en nuestro caso, un coseno. Un coseno es un seno desplazado a 90 grados. Así que en ese caso, lo que le tendríamos que definir es que es una señal de 311 volt de amplitud
con una fase de 90 grados, ¿sí? Porque entre el seno y el coseno, ¿sí? Hay 90 grados. Entonces, en nuestro caso, vamos a definirle 311, ¿sí? Una frecuencia, lo que sería 50 ciclos, ¿sí? O 50 Hz. Recuerden que lo que sería la frecuencia me va diciendo cuántos ciclos por segundo tengo. T delay quiere decir es un retraso, es decir, si en vez de la señal arrancar en instante cero, la quiero arrancar, no sé, 5 milisegundos después, ¿sí? No va al caso. Nuestra fase, 190 grados, y número de ciclos lo dejo en blanco, ¿sí? Eso no me cambia nada, es decir, si quiero poner un ciclo solo, pongo un ciclo solo, 5, 10, y si lo pongo ninguno, o sea, si la dejo en blanco, no me cambia nada. Para los que tienen la versión nueva en Spice, sí aparece o sea, propiedades parásitas, es decir, si la fuente no es tan ideal, tema que van a ver más adelante en la carrera, es decir, las fuentes, si los componentes no son ideales, y eso ya creo que algo estuvieron viendo, y aparecen lo que son resistencias parásitas, capacidades parásitas, entonces uno lo puede configurar, antes esto no estaba, la realidad es que ahora va a bajarlo de esta forma, pero sepan sí que también uno lo puede simular desde aquí. Bueno, en nuestro caso ya tenemos configurada la fuente, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hacemos el análisis? Bueno, simulación, comando de simulación, ¿sí? Y acá le vamos a definir que nuestro tiempo de parada, ¿sí? Sea 60 milisegundos y que empiece a graficar a partir de 20. ¿Por qué le estoy dando, ¿sí? Que lo haga a partir de 20? Porque en nuestro caso, recuerden, tenemos también un transitorio, ¿sí? Acá tenemos elementos que son bastante pesados, ¿sí? Entonces ahí tenemos un transitorio y lo que yo quiero es ignorar ese transitorio, ¿sí? Que con 20 milisegundos ya el transitorio me aseguro que haya pasado y analizamos de esa forma el circuito en alto. Bueno, sí, fíjense, ahí realizo la simulación, ¿sí? Claramente no está arrancando en cero, ¿sí? ¿Por qué no arranca en cero? Bueno, justamente porque era una señal cosenoidal y tenía una fase inicial de 90 grados, ¿sí? Si yo quisiera darle fase inicial de cero, así que arranque en cero, lo pongo de esta forma y ya estoy. ¿Sí? Para el caso es nada más, ¿sí? Tener un corrimiento, ¿sí? No pasa nada. Bueno, vamos a ver cómo analizamos este circuito, si vemos si los resultados coinciden con lo que sí estamos analizando. Es decir, vamos a analizar este circuito, o sea, desde el punto de vista analítico, y después nos fijamos que en el simulador nos esté dando lo mismo. Acá claramente, algo que ya podemos detectar es que la corriente, ¿cómo está respecto de lo que sería la tensión del generador? O ponle un nombre a la tensión del generador. Voltaje. Acá tengo la tensión, y acá tengo la corriente. ¿Sí? ¿Cómo está la tensión, mejor dicho, cómo está la corriente respecto de la tensión? Claramente ahí alguien respondió en el chat si está trazado. ¿Por qué está trazado? ¿Qué tengo que fijarme? Voy a borrar, voy a aumentar tengo que poner otro color, así rojo. ¿Qué es lo que me tendría que fijar siempre? Para saber si está atrasada o adelantada. Bueno, claramente lo que tengo que fijar son los cruces por cero. Es decir, me tengo que fijar en dónde está el cero de la tensión, ¿sí? Aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y el cero de la corriente. En este caso, el cero de la corriente, si recuerden que está a la derecha, entonces claramente primero pasa la tensión, ¿sí? Y luego pasa la corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de circuito es? Si primero pasa la tensión y luego pasa la corriente. No, es un circuito, ¿sí? Que representa, ¿sí? Un circuito estilo inductivo, ¿sí? Primero pasa la tensión y luego la corriente, ¿sí? Esas son las cosas que por ahí estaban explicadas en los videos anteriores, ¿sí? En los videos que les recomendé que claramente revisen, porque de estas cosas no puede haber dudas, ¿sí? En un circuito que predominan los inductores o que la impedancia, ¿sí? Es pura y exclusivamente inductiva,
claramente la tensión si está retrasada respecto a la corriente. Fíjense que en este caso, si yo quisiera cambiar el circuito, ¿sí? Voy a suponer que ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a poner un capacitor, ¿sí? Más chico. Ahí lo reduje 1000 veces, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la corriente. Claramente, ¿sí? En este caso, en el circuito que yo reduje recién, primero pasa la corriente, ¿sí? Y luego pasa la tensión, ¿sí? Entonces estamos en un circuito, ¿sí? Que es del estilo, ¿sí? Capacitivo. Bueno, para recordar esas cosas, ¿sí? Voy a volver al valor original. ¿Sí? Para recordar justamente esas características, Tools, Copy Bitmap, y vamos a sacar la pizarra. En este caso, sí, lo único que hice me transporté, ¿sí? Lo que sería el circuito, ¿sí? Recuerden por favor, ¿sí? Que para eso hay dos palabras, ¿sí? Las dos palabras, ¿sí? Si no se las acuerdan, apréndanselas de memoria, ¿sí? La primera palabra, ¿sí? O una, ¿sí? De las primeras palabras que tienen que recordar es que en un circuito, ¿sí? Inductivo, ¿sí? La tensión, espérame un segundito que configuro la pantalla. ¿Sí? En un circuito inductivo, la tensión, espérame un segundo más. Ahora sí, como estaba comentando, en un circuito inductivo, sí, la tensión adelanta la corriente. Es decir, si yo me acuerdo de la palabra Luis, esto lo saco solo, ¿sí? No tengo que pensar mucho. Y en un circuito capacitivo, ¿sí? Color, ¿sí? En este caso, si me acuerdo de Luis, ¿sí? Y ciudad, en un circuito capacitivo, la corriente sí adelanta, sí, la tensión. Es decir, si me acuerdo esas dos palabras, sí, no le puedo errar nunca. Bueno, pero claramente tengo que saber analizar si la tensión que veo en el osciloscopio, pues si no, por más que me acuerde estas palabras, si en el osciloscopio no lo sé leer, también tengo un problema. Bueno, vamos a ver cómo analizamos este circuito, ¿sí? Desde el punto de vista, ¿sí? Analítico, ¿sí? Y demás. Ustedes ya vieron que la definición de la impedancia, ¿sí? Ustedes la impedancia la tratan como R más J por X, ¿sí? Donde X, ¿sí? Si estamos hablando de impedancia, ¿sí? Corresponde a lo que sería XL, la reactancia inductiva, menos la reactancia capacitiva. Claramente Z, ¿sí? Tiene unidades, ¿sí? De impedancia, o en este caso, sí, unidades, sí, el orden de ohm. Existe también lo que ustedes han llamado como el triángulo de impedancias. ¿Sí? El triángulo de impedancias, ¿sí? A mí me permite, ¿sí? Representar, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? La parte real de la impedancia y la parte imaginaria, ¿sí? De la impedancia. Es decir, en el eje horizontal, mejor dicho, en el cateto, ¿sí? Adyacente, yo voy a representar la parte resistiva de la impedancia y en el cateto, ¿sí? Opuesto, voy a representar la parte imaginaria de la impedancia. Y luego me queda el módulo de la impedancia, ¿sí? Que lo defino como Z. Aparece también el ángulo phi, ¿sí? No voy a estar haciendo mucho análisis trigonométrico, pero recuerden que el coseno phi estaba definido como para nuestro caso, ¿sí? La parte real, ¿sí? De la impedancia dividido, ¿sí? Lo que sería el módulo de impedancia. Bueno, para el otro caso, si seno phi no era otra cosa que la parte imaginaria de la impedancia,
¿sí? Dividido, ¿sí? Lo que sería la hipotenusa, ¿sí? De mi triángulo, o Z. Claramente si predominan los inductores, ¿sí? Por encima, ¿sí? De los capacitores, la impedancia va a ser del estilo resistivo-inductivo, ¿sí? Después, bueno, hay que ver cuánto pesa el resistor respecto, ¿sí? De la reactancia inductiva. Y en el otro caso, si predominara así el capacitor, ¿sí? El ángulo phi sería menor a 0, ¿sí? Y el triángulo quedaría así apuntando hacia abajo, es decir, me quedaría de este estilo, donde phi en este caso va a estar entre menos 90 y 0, y en el caso, ¿sí? Donde predomina lo que sería la reactancia inductiva, ¿sí? El ángulo me queda así positivo. Bueno, entonces para nuestro caso lo que tenemos que hacer es primero calcular, como los elementos están en serie, podemos utilizar esta fórmula, ¿sí? Que tenemos aquí, y podemos calcular cuánto vale, ¿sí? Lo que sería la impedancia, y una vez que tenemos la impedancia, ¿sí? Podemos llegar a calcular, ¿sí? Cuánto vale la corriente, y una vez que tenemos la corriente, ya directamente podemos saber cuánto vale la caída de tensión en cada uno de los elementos. Bueno, entonces en nuestro caso, sí, fíjense, primero, ¿cómo está definido si XL? O cómo se definía la reactancia inductiva. ¿De qué depende la reactancia inductiva? ¿Alguno recuerda? Claramente la reactancia inductiva, ¿sí? Va a depender de, ¿sí? Dos cosas. Primero, el valor del inductor, ¿sí? Claramente, ¿sí? Y el otro valor, ¿sí? Es cuánto vale omega, ¿sí? Omega no es otra cosa que se lo conoce como pulsación angular, y en este caso va a depender de la frecuencia, 2pi por f, ¿sí? Por L. Acá claramente hay un concepto sí, muy claro, ¿sí? Como para prestar atención. Piensa en este caso, ¿sí? Que si la frecuencia vale 0, ¿cuánto va a valer la reactancia inductiva? Lo pongo acá entre paréntesis, o mejor dicho con otro color. Si f es igual a 0, es decir que la frecuencia es igual a 0, ¿qué quiere decir que f es igual a 0? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué tipo de frecuencia a qué me refiero con frecuencia igual a 0? Que es continua. Que es continua, claramente, Ignacio. Entonces, si la frecuencia si es igual a 0, quiere decir que estamos en continua y la reactancia inductiva, ¿qué valor va a tener? Lo cual entre paréntesis. Cero. XL es igual a 0. ¿Cómo se comportaba el inductor en continua? Como un cortocircuito. Como un cortocircuito, tal cual. Entonces, en este caso, fíjense que por algo, si uno le decía que, ¿sí? Ahí por ahí van cerrando un poco más los conceptos. ¿Sí? Cuando estamos en continua, ¿sí? Utilizando la fórmula de la reactancia, claramente, ¿sí? El inductor se comporta así como un cortocircuito. Si vamos al caso de la reactancia capacitiva, XC, ¿sí? Recuerden que en este caso era 1 sobre omega C, y en nuestro caso, ¿sí? No va a ser otra cosa que 1, 2 pi f, ¿sí? Por C. Entonces, si la frecuencia tiende a 0, no la hago igual a 0 porque estaría dividiendo por 0, no podría hacer eso, entonces XC va a tender a infinito. Bueno, claramente acá sí vamos atando un poco, ¿sí? Los cabos, ¿sí? De lo que estuvimos viendo hasta lo que sería el TP, ¿sí? Anterior. Bueno, entonces en nuestro caso lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale XL y XC, ¿sí? Es decir, calcular las dos reactancias, y de esa forma, ¿sí? Luego calcular cuánto vale Z, y ahí definimos, ¿sí? Cuánto vale, ¿sí? Nuestra corriente. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Si no manejan la calculadora científica, ¿sí? O no se la han bajado todavía, o no la han utilizado en otra aplicación, hay una aplicación que para el celu se llama CalcS. Se la dejo por acá, ¿sí? Para los que no tienen calcu científica, ¿sí? Se la dejo anotada por aquí. La buscan en Android, si la versión gratuita pueden hacer muchas cosas, así que con eso es suficiente, no hay que comprar absolutamente nada. Si la quieren comprar, bienvenidos. Calc ES. ¿Sí?
Para Android está, para iPhone la realidad es que no me acuerdo, ¿sí? Pero con la aplicación de Android sí está bastante bien. Y si no pueden, sí, utilizar lo que sería la calculadora científica, estamos sí en lo mismo. Bueno, ¿en qué estamos? Entonces tenemos que calcular cuánto vale la reactancia inductiva, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? Habíamos dicho que por enunciado nuestra frecuencia vale 50 Hz, es decir, frecuencia industrial o frecuencia baja tensión. Así que en nuestro caso hacemos 100 por pi por 22 exponente a la menos 3 y en nuestro caso nos da 6,7 ohm. Es decir que la reactancia, ¿sí?, inductiva, vayan siguiendo la cuenta por si yo le erro en algo, en este caso nos da 6,7, ¿sí? Vamos a calcular cuánto vale la reactancia, ¿sí?, capacitiva, así que tenemos que hacer 1.6 exponente a la menos 3 por 100 por pi y la inversa de todo eso, y en nuestro caso me da 1,98, ¿sí? 1,99, voy a redondear la 2, así no damos tanta vuelta. Así que en nuestro caso estaríamos en el orden de 2 ohm. Es decir, calculé cuánto vale XL, XC, y ahora lo que hago, ¿sí?, calculo cuánto vale la Z, ¿sí? Así que Z, ¿sí?, nos va a quedar 10 más J. 6,7 menos 2 serían 4,7. Lo podríamos redondear a 5, pero bueno, por ahora vamos a dejarlos así. Claramente acá lo estoy expresando en rectangulares, ¿sí? Ahora, si a mí lo que me va a servir, ¿sí?, es expresarlo en coordenadas polares. Esto asumo que entienden de lo que estoy hablando. Entonces, para pasarlo a polares, ¿sí?, o utilizo la fórmula del triángulo de Pitágoras o en la calculadora utilizo la función que se llama pol. Fíjense, la función que se llama pol, si tienen la cal que es, ya les digo, está arriba de lo que sería, dejen que ahora la explicación de la calculadora, está arriba del número, arriba del más, ¿sí? Hay un, si lo ven, o sea, con color amarillo está lo que se llama pol, es decir, que me sirve para pasar a polares, y al lado en el menos está lo que sería rec, que me sirve para pasar a rectangulares. Y si no con la Casio, ¿sí?, yo acá tengo la Casio, la 95MS, son todas más o menos parecidas. Fíjense que hay un botón que está abajo de lo que sería modo, ¿sí?, que dice pol y rec, ¿sí? Asumo que esto ya lo trabajaron en matemática no sé cuál, pero asumimos que números complejos ya manejan. Entonces yo quiero pasar a polares, tengo que poner polares 10, no punto, 4.7 y me da que un valor de 11,05 con un ángulo, ¿sí? El ángulo lo encuentro haciendo alfa F 25,2 grados. Sí, si lo hacen con la calques, con la calculadora calques, tienen que hacer lo mismo. Aprietan pol, ¿sí?, y les dice pol y me queda esperando la expresión XY, ¿sí? Así que en ese caso, ¿sí?, le tengo que poner la coordenada 10, ¿sí?, y lo que sería en la parte de la Y, ¿sí?, le tendría que colocar lo que sería el valor, ¿sí?, de la parte imaginaria, ¿sí?, de la impedancia. Así que en nuestro caso sería 4.7. Así que me estaría dando 11,5 y 25,2 grados, ¿sí? Pero ya directamente me tira el resultado, es decir, no, o sea, no tengo que apretar ninguna tecla. En las calculadoras que no tienen pantalla grande o son un poco más antiguas, sí tengo que apretar alfa F, y si quiero pasar a lo que sería el módulo, ¿sí?, del número complejo, lo puedo encontrar en alfa E. Creo que, o sea, no sé si hay alguna duda de esto. Alguno no pudo, le salió mal. Recuerden, sí, que yo estoy trabajando, sí, en grados. Y hay otros que por ahí están en radianes. Tengan en cuenta que por ahí, sí, esa configuración, sí, la pueden cambiar tanto la calques, sí, ahí arriba dice, sí, o sea, en por la unidad, más que hace operaciones matemáticas, y en mi caso dice deci. Y en lo que sería la calculadora aparece la D arriba, ¿sí?, que está puesto en degree, ¿no? Eso es un poco lo que me refiero. ¿Alguno lo pudo hacer? ¿A alguien no le salió? Bueno, si alguno tuvo alguna dificultad, ¿sí?,
avisa, ¿sí? O levanta la mano, creo que acá pueden levantar la mano. Bueno, es decir, hasta este caso ya hemos calculado cuánto vale nuestra impedancia. En Spice, claramente el valor de la impedancia yo no lo puedo ver. Es decir, no hay chance de ver en Spice cuánto da la impedancia. ¿Por qué? Bueno, porque la fuente claramente lo único que ve es una corriente, ¿sí? No va a haber una impedancia, ¿sí? Pero sí lo que puedo hacer, como hacían, ¿sí? En lo que sería el módulo 1, ¿sí? Uno puede, ¿sí? Desde aquí, o marcar una flecha cualquiera, ver cuánto vale la Z equivalente. Bueno, la Z equivalente no es otra cosa que lo que nosotros estuvimos calculando hasta hace un instante. Y también lo que hacíamos en el módulo 1, definíamos cómo calcular la corriente. Es decir, la corriente, en nuestro caso, o en este caso, no va a ser otra cosa. Aplicando ley de Ohm, no voy a hacer mucho más. La tensión dividido la impedancia. Ojo, que acá vamos a empezar a tratar las tensiones y las corrientes como fasores. Este aquí, ¿qué es un fasor? Bueno, un fasor es una señal que depende del tiempo. En nuestro caso, o en el caso que tenemos acá, las únicas dos variables que dependen del tiempo son la tensión y la corriente. Es decir, que en un diagrama fasorial, yo lo que voy a graficar va a ser tensiones y corrientes. Nunca voy a graficar impedancias, porque es una variable que no depende del tiempo. La impedancia está fija. Es decir, salvo que cambie la frecuencia, cosa que ahí ya me cambia absolutamente todo mi análisis, la impedancia no depende del tiempo, sí depende del tiempo la tensión y la corriente. Ahora después vamos a ver cómo hacemos para hacer un diagrama fasorial de forma prolija. Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a evaluar es cuánto vale la corriente. Claramente yo voy a trabajar con módulo, no voy a trabajar con valor máximo. Fíjense que nuestra señal, hoy temprano, cuando la habíamos estado analizando, tiene 311 volts de amplitud máxima. ¿Por qué voy a trabajar con el módulo? Bueno, claramente, acá hay un criterio, Los instrumentos ninguno me marca el valor máximo. Todos me marcan el módulo, eficaz. Es decir, el valor eficaz de la señal es lo que yo voy a ver en un amperímetro de alterna y en un voltímetro de alterna. Entonces no tiene sentido estar trabajando con valores máximos. La única diferencia es que hay que acordarse que el valor máximo y el valor eficaz están relacionados por lo que sería el valor de raíz de 2. Bueno, vamos de vuelta aquí a Spice, simulo, me voy a quedar nada más con la señal de tensión, de LED Trace. Y la señal de tensión, lo que voy a hacer, recuerda que con control sobre la variable, a mí me tiran otros valores. Fíjense que en este caso me está dando el valor RMS, 219,9 volts, ese es el valor eficaz, 220 volts. Y me aparece un valor de continua, eso porque debe faltar algún que otro milisegundo en la simulación, y en este caso me da 1,5 milivolts, es un valor que no hay que prestarle ningún tipo de atención, porque a mí el valor que me interesa en este caso, es el valor eficaz. Voy a hacer Windows S y voy a llevarlo para la gráfica. Bueno, voy a pegar la señal por aquí, para un costadito, así ya le queda, y en este caso, esta sería nuestra señal C. Bueno, entonces, en este caso ya sabemos que nuestra señal, tiene 220 volts eficaces, y tiene un periodo, o una duración, que claramente, recuerden que la duración, es la inversa de la frecuencia. Es decir, acá claramente en Spice puedo ver dónde está. Fíjense que en este punto, en 20 milisegundos, la señal se empieza a repetir. Es decir, arrancó en 0, y cruza en 0 nuevamente a los 20 milisegundos. Le voy a dar un poco más de zoom para que se note,
Fíjense que acá tengo el 0, ¿sí? A la izquierda, y en este punto que tengo por acá tengo el cruce de vuelta por 0. Es decir, nuestra señal dura 20 milisegundos, ¿sí? Que eso corresponde a lo que sería, se lo dejo acá anotado en la pizarra, ¿sí? Recuerden que la frecuencia por aquí, la frecuencia de la señal es la inversa del periodo. Es decir, 50 Hz corresponden a 20 milisegundos. Bueno, 100 Hz corresponden a 10 milisegundos. Bueno, y así sucesivamente. Es decir, fíjense que hay señales que por ahí ustedes, sí, casualmente se cruzan, sí, en el resto de sus vidas. Por ejemplo, la señal, sí, de Wi-Fi. Fíjense que en Wi-Fi, se los dejo anotado por acá. ¿Cuánto vale la señal de Wi-Fi? ¿Con qué frecuencia trabaja la señal de Wi-Fi? 2,4 ¿qué? 2,4 y 5,8, sí. Gigahertz, sí, recuerden. 2,4 por 10 a las 9 Hz. Es decir, es una señal, o gigahertz, o 5,8, sí. Tengan en cuenta que es una señal mucho más rápido, ¿sí? O sea, millones de veces más rápida que lo que sería, miles de millones, o cientos de millones, ¿sí? Que la señal de la red, ¿sí? Industrial que yo me encuentro, ¿sí? En lo que sería, ¿sí? Un toma domiciliario, ¿no? ¿Sí? Son gigahertz, no son hertz solo. Recuerden que esto es cuántas veces por segundo se repite la señal. Es decir, la señal de Wi-Fi, ¿sí? Se está repitiendo 2,9 miles de millones, ¿sí? De veces, ¿sí? Por segundo, o 5,8 miles de millones de veces por segundo. Bueno, eso genera algo, ¿sí? Hace que la señal, ¿sí? Traspase paredes, traspase superficies que tienen algún tipo de porosidad, tema que van a analizar más adelante en la carrera, ¿sí? Pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Hay señales, a medida que la frecuencia de la señal es más alta, puede atravesar, ¿sí? Superficies o paredes, ¿sí? O rendijas, si quieren llamarlo de esa forma, ¿sí? Mucho más chicas, ¿sí? Ahí aparece el concepto de longitud de onda, tema que ya vieron en física 2 o física 3, o no sé cómo se llama ahora la materia, ¿sí? Pero ahí aparece, sí, ese concepto de señal, ¿sí? De longitud de onda. De la misma forma, ¿sí? Que uno cuando sintoniza una radio en el auto, ¿sí? No la radio por aplicación en el celular, o, ¿sí? O alguien que, ¿sí? Toca la guitarra, ¿sí? O trabaja con ecualizadores, fíjense que las señales, o sea, la señal de audio, ¿sí? Va del orden de los 1500 Hz o 1,5 kHz, mejor dicho, la señal audible, ¿sí? Hasta 20 kHz. Entonces, de esa forma, ¿sí? Uno sabe cómo ecualizar, ¿sí? Un sistema de audio. Claramente, ¿sí? A medida que aumenta la frecuencia, estos componentes tienen otro tipo de peso, ¿sí? Si yo estoy trabajando en 2,4 GHz, el valor de la reactancia inductiva va a ser mucho más alto y el de la reactancia capacitiva mucho más chico, ¿sí? Entonces, bueno, más que nada quiero que se lleven el concepto, ¿sí? De señal, ¿sí? Pues el concepto de frecuencia. Sí, al respecto a alguien que dijo que le faltaban 90 sí, en Spice, sí, yo lo había sacado para que me quede la señal en cero. Y la realidad que acá agregamos 90 y ya directamente la señal no arranca en cero. Simulamos, verificamos y la señal no arranca en cero. Si hago control sobre la variable, el valor eficaz me da el mismo, ¿sí? Por más que el ángulo esté desfasado, ¿sí? El valor eficaz exactamente sí. Bueno, vamos al caso, ¿cómo calcular la corriente? Bueno, en este caso, si yo quiero calcular la corriente, voy a trabajar con valores eficaces, ¿sí? Como les había dicho anteriormente, así que en nuestro caso va a ser 220 y 90 grados, ¿sí? Esto sería volt, dividido en nuestra impedancia. 11, lo voy a redondear en 11 para que me dé el número redondo, no más que eso, y 25,2. División de módulos, ¿sí? 220, ¿sí? Recuerden que en este caso voy a hacer 220 dividido 11, en este caso nos tiene que dar alrededor de 20. Y 90 menos 25,2, cuando tengo división de ángulos, ¿sí? En este caso, ¿sí? Recuerden que tengo que restar los ángulos, ¿sí?
En este caso me da 64, 65 grados, 64,8 grados. Esto es lo que nos tendría que dar, ¿sí? Nuestra, ¿sí? Corriente. Es decir, acá lo que tengo es un fasor que vale 20 amperes y 64, 65, ¿sí? grados. Bueno, vamos a ver dónde vemos eso en Spice. Bueno, directamente voy acá, me paro sobre un componente. Recuerden que los componentes, fíjense que acá el resistor me quedó al revés, ¿sí? La flecha me está apuntando para el otro lado. Recuerden que pongo la mano, ¿sí? Control R, ¿sí? Roto, ¿sí? Simulo y ahí encuentro cuánto vale la corriente. Fíjense, en este caso, ¿sí? Yo lo que tengo el transitorio, ¿sí? De este transitorio, ¿sí? Recuerden que la idea mía era así eliminarlo, ¿sí? ¿Por qué tengo transitorio? Bueno, porque justamente el peso de estos componentes y hace que tenga un transitorio, pero la realidad es que yo lo quiero analizar siempre en alterna, así que vamos a darle un poco más de tiempo. Puedo decirle que en vez de empezar a graficar justamente en 20, ¿sí? Ahí ya, fíjense que ya está estabilizada la señal. Voy a darle un poco más de tiempo, así se nota esto. Voy a poner que vale un periodo más, voy a ponerle 120. ¿Sí? Fíjense que ahí claramente la señal está muy estabilizada, es decir, se repiten constantemente los ciclos, ¿sí? Así que ya podemos asumir que estamos de vuelta en régimen, ¿sí? Permanente. Bueno, para verificarlo, control sobre la variable, 220 volt, y me fijo el valor de la corriente. ¿Sí? Fíjense que el valor de la corriente me está dando 19,63. Yo lo había redondeado a 20, pero estamos ahí, o sea, el valor eficaz me está dando 19,64 amperes. 19,7, ¿sí? Pero fíjense que en nuestro caso yo estoy redondeando valores, no estoy poniendo, sí, justamente los valores, sí, exactos. Si hago 220 dividido 11,05 me da 19,9. Es decir, estamos en el orden, ¿sí? No cambia, o sea, no es que estamos muy alejados. Vamos a ver dónde están estos 64 grados, ¿sí? O cómo yo puedo detectar, ¿sí? Estos 64, ¿sí? 65 grados, que sería el desfasaje entre la tensión y la corriente. Claramente tengo un ángulo positivo, ¿sí? Este ángulo positivo, ¿sí? Me está diciendo que el inductor, mejor dicho, la impedancia equivalente que ve la fuente es característica resistiva e inductiva. ¿Por qué digo que es resistiva e inductiva? Bueno, porque para que sea inductiva pura tendría que ser 90 grados, para que sea resistiva pura debería ser 0 grados. Entonces, como son 65 grados, es resistiva e inductiva. Bueno, vamos a ver dónde veo, ¿sí? Este desfasaje, ¿sí? Que tengo, ¿sí? Activo estos 65, ¿sí? grados. Vamos a la gráfica Spice. Sí, en este caso, ¿sí? Yo lo que tengo que tener, lo que quiero ver es el ángulo de la corriente, ¿sí? Que es a mí lo que me estaría, ¿sí? interesando. Bueno, vamos a ver dónde está el ángulo de la corriente y me fijo, ¿sí? cuál es el desfasaje. Entonces, voy a darle un poco más de zoom. Lo hago con zoom para que vean cómo verlo. ¿Sí? Esto sería hacerlo a la antigua, hacerlo al osciloscopio analógico. Que los cursores ya vieron que lo tienen el osciloscopio y ahora después vemos cómo lo vemos en Spice. Bueno, me fijo, cruce por cero. Bueno, acá en cruce por cero tengo, ¿sí? 35 milisegundos y acá estaría, en este punto, estarían haciéndolo a ojo, no quiero entrar en detalle, 36,5. Es decir, tendría de diferencia 2, ¿sí? Y en este caso que tengo acá serían 1 milisegundo, 1,5 milisegundos. Es decir, la diferencia entre la señal de tensión y la señal de corriente, ¿sí? En este caso sería, ¿sí? 1,5 milisegundos. Si lo pienso, ¿sí? Si utilizo los cursores, ¿sí? Lo que hago es tomo el cursor 1, ¿sí? Recuerden que para poner el cursor en Spice, ¿sí? Tengo dos opciones. O pico sobre la función, ¿sí? O directamente botón derecho y le digo que el cursor número 1, ¿sí? Vaya, ¿sí? A la posición, a la función, ¿sí? De la corriente. Para el cursor número 2 le voy a poner la señal roja, sigo en la señal de tensión, y lo que tengo que hacer es igualarlos. ¿Sí? Para llevarlo de un lado para otro, ¿sí? Los pego los dos juntos, ¿sí? Ahí estarían los dos a la misma altura, y me tiene que aparecer, que no sé si ustedes lo están viendo, ¿sí? Un cuadradito, que no creo que lo están viendo, donde me dice
cuánto vale la diferencia entre cursor 1, ¿sí? Y cursor 2. Es decir, creo que acá sí lo están viendo ahora. Me aparece que en nuestro caso la diferencia entre cursor 1, ¿sí? Y cursor 2, ¿sí? Es 1,5, ¿sí? Milisegundos. Más o menos 1,48 me dice acá. Más o menos a ojo, ¿sí? Lo que habíamos, ¿sí? Estado, ¿sí? Calculando. Entonces, ahí yo tengo el desfasaje en tiempo. Lo que tendría que hacer es pasarlo, ¿sí? A lo que sería grados, ¿sí? Eso es lo que tendría, ¿sí? Que hacer. Si no estuviera haciendo nada mal, vamos a ver cómo pasarlo a grados. Voy acá a la pizarra y me fijo. Tengo, vamos a ponerlo acá con otro color. Habíamos dicho que el delta T, para nuestro caso, era 1,5 milisegundos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que 20 milisegundos, si no configure mal la fuente, ¿sí? Correspondía a 360 grados, ¿sí? 1,5 milisegundos. Bueno, hago la cuenta. 1,5 por 360 dividido 20. Entonces, en nuestro caso nos da, sí, que sería 27 grados. Claramente lo estoy haciendo ojo, fíjense, me tendría que haber dado 25. En realidad no eran 1,5, era 1,47. Así que si lo hago con 1,47, vamos de vuelta. 1,47 por 360 dividido 20, me da 26,46. Es decir, estoy ahí, ¿sí? Recuerden que por ahí los números están un poco más redondeados, ¿sí? Vamos a ponerlo así, les queda bien. Esto tendría que estar en 26,5 grados. ¿Sí? Pero es la forma de encontrar el desfasaje de pasarlo de grados, ¿sí? A lo que sería, ¿sí? Justamente ángulo. Es decir, la diferencia que veo en Spice, ¿sí? En lo que sería diferencia de tiempos me va a dar el ángulo de la impedancia y ahora lo que me queda encontrar en Spice cuál sería la diferencia de amplitudes y eso me va a dar el módulo de la impedancia. Es decir, voy a ponerle un papelito acá, así les queda así aclarado, un post, diferencia de tiempos, diferencia, voy a poner delta T, corresponde al ángulo de la impedancia. Y ahora lo que tengo que hacer, diferencia de amplitudes o cociente. Lo que me va a dar es el módulo de Z. Que era un poco, ¿sí? Lo que había que analizar, ¿sí? En el ejercicio número 1. ¿Sí? Acá lo que teníamos que encontrar diferencia, ¿sí? De tiempos y acá arriba, ¿sí? Diferencia de amplitud. Bueno, ¿cómo hago justamente para encontrar, ¿sí? Lo que sería la diferencia, el cociente de amplitudes? Bueno, hago lo mismo. Voy a sacarle el Profe, zoom. disculpa, te Sí. hicieron una pregunta en el chat. Los 20 milisegundos, ¿dónde salieron? Los 20 milisegundos es la inversa de la frecuencia. ¿Sí? 50 Hz son 20 milisegundos. Es un poco lo que les he pegado acá en la pizarra. ¿Sí? Fíjense que por definición, 50 Hz, la inversa del tiempo son 20 milisegundos. Bueno, entonces, vamos a ver cómo encontrar el cociente, ¿sí? De lo que sería las amplitudes. Entonces, le saco el zoom. Vamos por acá. Ahí estamos. Y vamos a encontrar cuánto vale el cociente de amplitudes. Hacemos lo mismo. Le doy zoom a un pedazo. Y acá lo que tengo que hacer es dividir el valor máximo, ya lo hacemos con el osciloscopio, mejor dicho con los cursores, el valor máximo de lo que sería la tensión dividido, vamos por acá, cursor número 2, el valor máximo, ¿sí? De la corriente. Es decir, ahí lo que tendría que hacer, dividir 310, o sea, 310 dividido 27,7, ¿sí? Y eso es lo que nos estaría dando, ¿sí? El módulo de la impedancia. Así que hacemos 310 dividido 27,7 y en ese caso me está dando 11,2. Es decir, le voy a hacer un Windows Shift S, así le queda la pantallita por aquí.
Y acá, sí, se las pego por aquí abajo. Espacio. Y aquí, control B. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Para poder encontrar cuánto vale la impedancia equivalente, ¿sí? Acá, lapicito, por color rojo. El módulo de Z, es decir, con esto, sí, encontré cuánto vale phi, y el módulo de Z va a ser UF max dividido IF max. En nuestro caso habíamos dicho que era 310,5, lo que veo acá en la pantalla, dividido 27,7 y nos está dando un módulo de 11,2. Es decir, en el osciloscopio, ¿sí? Yo no voy a poder encontrar, ¿sí? Cuánto vale Z. No está la función de Z en el osciloscopio. O sea, no, porque el osciloscopio siempre me muestra tensiones. Corrientes no me muestra tampoco el osciloscopio. Acá SPICE sí me muestra. Si esto un poco se lo había comentado anteriormente. Si yo quiero ver una corriente en un osciloscopio, tengo que comprar un transductor, ¿sí? O una pinza especial que me convierte corriente a tensión. Así que la única forma de saber cuánto vale la impedancia equivalente, ¿sí? Claramente es utilizar la señal de tensión y la señal de corriente, y de esa forma yo voy a poder saber, ¿sí? Cuánto vale, ¿sí? La señal de circuito. Bueno, claramente ya estamos en esta posición, ya tenemos un circuito, ¿sí? Medianamente analizado, ya sabemos cuánto vale la corriente. Fíjense que acá la impedancia por cálculo era 11,05 y acá por cálculo del osciloscopio es 11,2. ¿Sí? Estamos, ¿sí? Bastante bien con el tema de errores. Bueno, ahora lo que a mí me interesa saber es cuánto vale la caída de tensión. Obviamente la corriente es en serie, no la vamos a estar analizando, pero sí quiero saber cuánto vale la caída de tensión en cada uno de los componentes. Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que ahora tenemos elementos reactivos. Y entonces, si tengo elementos reactivos, ¿sí? Le tengo que agregar el desfasaje, ¿sí? Correspondiente. Entonces, la caída de tensión en el resistor UR no va a ser otra cosa que aplico ley de Ohm y por R, así que en nuestro caso no va a ser 20 por 10, era, si no recuerdo, si la memoria no me falla, ¿sí? Teníamos que era 20 por 10, así que serían 200 ohm. Pero le tengo que agregar, ¿sí? El valor del ángulo, ¿sí? Recuerden que en un resistor no hay desfasaje entre la tensión y la corriente, así que en este caso serían 200 volts y 64,8, ¿sí? grados. La caída de tensión en el inductor, UXL, fasor, la rayita abajo, ¿sí? Se la estoy colocando porque son, ¿sí? Fasores, es decir, son señales que dependen del tiempo. No va a ser otra cosa que la caída, la corriente, multiplicado por JXL. Así que en nuestro caso, sí, sería el valor de la corriente. Habíamos dicho que nuestro inductor, la reactancia inductiva valía, no me acuerdo si la había dejado, había 6,7. Ahí está. Así que sería 20 por 6,7. En nuestro caso sería 134 volts. Y ojo que aquí, ¿sí? ¿Cómo va a estar la caída de tensión respecto a la corriente en el inductor? ¿Desfasada cuánto? Sí, recuerden que la caída de tensión, ¿sí? En un inductor, la tensión adelanta la corriente. Así que sería lo mismo que decir 64,8, ¿sí? Menos, ¿sí? 90, ¿sí? O si quieren más 90 grados. Así que en este caso sería 154,8. Y para el capacitor, ¿sí? Voy a utilizar la misma corriente por menos J XC.
Así que en este caso habíamos dicho que valía 2, así que sería lo mismo que menos de 40. Y la tensión en el capacitor va a estar retrasada respecto a la corriente, así que serían 64,8 y le resto los 90 grados. Así que en nuestro caso sería menos 25,2 grados. Es decir, no hay que olvidarse de poner el ángulo, ¿sí? Porque justamente, ¿sí? Lo que tengo que tener en cuenta es que si yo me hubiera puesto nada más que los módulos y quiero comprobar la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? No me dan las cuentas, porque 200 más 134 más 40, ¿sí? No me da, ¿sí? El valor de la fuente, los 220 volts. Ahora, si yo sumo, ¿sí? De forma fasorial, ¿sí? O sea, lo tengo que sumar con módulo y ángulo, me tiene que dar justamente sí, el valor ¿sí? de la fuente. ¿Sí? Hagan la cuenta con la calculadora, ¿sí? Fíjense, 200, pongan la calculadora, 200 y 64,8 más 134 y 154,8 más 154,8 más sería 40 y menos 25,2 habíamos dicho, 5,2. ¿Sí? Y si lo revisan, eso tiene que dar 220,1 y 90 grados me da. ¿Sí? Que era el valor de la fuente. Se lo dejo anotado por acá. Da 220,1 porque bueno, no estamos redondeando, estamos redondeando 220,1 y un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Claramente, ahí sí se está cumpliendo, ¿sí? La segunda ley de Kirchhoff. ¿Sí? Si yo me olvidaba, si lo hacía con módulos nada más, esto ¿sí? No funcionaba. Bueno, vamos a ver cómo construimos un diagrama fasorial. Sí, Lourdes, no sé quién me había dicho. En el caso de la fuente, ¿estaría mal tomar como ángulo 0 grados? No, en este caso está mal porque vos fijate que la función de la fuente, ¿sí? Nos está diciendo que es una fuente de coseno, ¿sí? Que sería es como poner un seno a 0, pero con 90 grados de fasaje, Bien, gracias. ¿sí? Por eso cuando yo sumo acá, ¿sí? Me está dando 90 grados. Y acá cuando yo calculé la corriente, fíjate que en este punto donde yo calculé la corriente, la puse con 90 grados. Es decir, del punto de vista del circuito, ¿sí? Que sea seno o coseno, es exactamente igual, porque es una señal que va variando a lo largo del tiempo. Lo único que tiene es una fase inicial, nada más que eso. ¿Sí? No me va a cambiar si es nada porque asumimos que es un régimen permanente y es una señal periódica que está constantemente ¿sí? Funcionando. No es que yo la puse, o sea, puse la señal una vez sola y la saqué. Y eso, bueno, ya con eso hago todos los cálculos. Esta es una señal periódica que está constantemente ¿sí? Dando vueltas, salvo que apague el generador y me interese saber en qué punto ¿sí? Apague el generador. Pero no es más que eso. Vamos a hacer esta prueba. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer, le voy a sacar los 90 grados y van a ver que la gráfica es exactamente lo mismo. ¿Sí? No va a cambiar. Entonces, en este caso, vamos a suponer que aquí restauro y vamos a ver si acá le saco la dejo como senoidal pura. ¿Sí? Simulo y vamos a darle zoom, ¿sí? Y vamos a ver que el desfasaje, vamos a dar un poquito más de zoom. Miramos acá el desfasaje, ¿sí? Fíjate que el desfasaje, ¿sí? Si ponemos acá, cursor 1. Ok, veamos el cursor por 0, estamos por aquí. Y después tenemos en este caso el cursor 2, ¿sí? Y lo llevamos acá a 0. Y acá yo estoy haciendo, ahí más o menos estamos. Me está dando 1,46 milisegundos. ¿Sí? Es independiente ¿sí? De la fase, o sea, de la fase inicial, ¿sí? El resultado del circuito. Porque asumimos que es un régimen sí permanente. Bueno, sacamos. Bueno, ahora quería calcular cuánto vale, ¿sí? O sea, se cumple la segunda ley de Kirchhoff. Y quiero ver si realmente esto pasa en Spice. Bueno, lo hago para un resistor solo, ¿sí? El resto, ¿sí? Se lo dejo a ustedes como para que lo verifiquen. Vamos a volver al circuito original. Y aquí habíamos visto que era 90 grados.
Simulo nuevamente, ¿sí? Y ahora yo lo que quiero encontrar es cuánto vale la caída de tensión en el resistor. Marcador de referencia y pico aquí. Fíjense que claramente se me superpuso, ¿sí? Creo que se ve el color azul. Se superpuso a lo que sería la señal de la corriente, que está en verde, la señal de la tensión, ¿sí? Recuerden que estamos con otra escala. Es decir, la señal de la tensión y la señal de la corriente en un resistor están en fase, cosa que sí tenía que pasar, eso no había ningún tipo de duda. Entonces, en este caso, ¿sí? Si le doy control sobre la variable, fíjense que me está dando 196,43 volts y nosotros nos había dado, ¿sí? Aproximadamente, ¿sí? 200 volts. Estamos ahí, ¿sí? No es que cambió mucho. Había algún desfasaje respecto, ¿sí? De la corriente que no eran justamente 20. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago para encontrar la caída de tensión en el capacitor? Bueno, la caída de tensión del capacitor, ¿sí? Voy acá al circuito nuevamente, ¿sí? Voy a volar este marcador de referencia, suprimir, ahí lo volé, botón derecho, marcador de referencia, ¿sí? Claramente ahí estoy viendo, ¿sí? La señal de tensión en el capacitor, que es la que sería esta, ¿sí? No sé, celestita, ¿sí? No sé qué color será este. Control sobre la variable, me da 40 volts, claramente la tensión, ¿sí? En el capacitor, ¿sí? Si miro, ¿sí? Fíjense, acá tengo el cruce por cero de la corriente, ¿sí? Y más tarde, ¿sí? Aparece el cruce por cero de la tensión. Claramente estos son 90 grados. Y si quisiera ver la tensión en el inductor, ¿sí? Suprimir, pico aquí y ahí ya me aparece, ¿sí? La tensión en el inductor en color rosa, control sobre la variable, 136 volts. Y si miramos la pizarra, ¿sí? Nos estaba dando 134. Bueno, más o menos. Estamos en los valores. Si lo hacen por ahí más exactos o no redondeando tanto, deberíamos llegar a estos valores. Pero bueno, claramente lo simulado y lo analizado sí viene de la mano. ¿Sí? El ejemplo, la resolución del ejemplo numérico, la respuesta sí está aquí. Bueno, vamos a ver cómo construir un diagrama fasorial. ¿Sí? Esto estaba explicado, ¿sí? En otra parte, pero vamos a repasarlo un poquitito, así le queda, ¿sí? Bien claro. Bueno, diagrama fasorial. Diagrama fasorial hay que recordar que siempre hay que utilizar, ¿sí? Tensiones, ¿sí? Y corrientes. ¿Sí? Siempre tengo que graficar tensiones y corrientes. Entonces, acá tengo una regla, ¿sí? La regla no va a ser tan precisa. Creo que aquí puedo poner, ustedes lo pueden hacer mucho más prolijo y preciso de lo que yo lo voy a hacer. Creo que había una herramienta que me dejaba poner una grilla. A ver. No sé si en esta versión sigue estando. A ver. No la veo tan fácil el tema de. Antes estaba la opción de poner una grilla. Sí, ahora me parece que con esta actualización creo que la sacaron. Así que bueno, vamos a poner la regla. ¿Sí? Y vamos a ponerla a lo que sería 0 grados. Ahí la dejo en 0 grados. ¿Sí? Y agarro, ¿sí? Un gráfico. Vamos a partir de aquí. ¿Sí? Ahí tenemos lo que sería, ¿sí? Nuestra línea de referencia, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para graficar, ¿sí? Diagramas fasoriales? Acá ustedes lo que tienen que hacer es tomar una escala, ¿sí? Claramente acá la escala que yo tengo es una escala bastante mentirosa, ¿sí? No puedo, ¿sí? Definirlo muy fácilmente, ¿sí? Ustedes tienen que tomar una escala que supónganse que para su hoja, ¿sí? Supónganse que son por cada centímetro, ¿sí? Voy a tener un volt. ¿Sí? Es decir, 10 centímetros de hoja me van a representar un volt. Entonces, los 200 volts, ¿sí? Que va a representar el módulo de la caída de tensión serían algo así como 20 centímetros. Se lo dejo por aquí anotado entre paréntesis, 20 centímetros. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es dividir por la escala. 200 volts dividido 10 centímetros por volt, ¿sí? O mejor dicho, 1 volt por centímetro, ¿sí? Me está dando, ¿sí? Que esta gráfica me llevaría 20 centímetros. Bueno, entonces, ¿sí? Para graficar 200 volt y 64
264,8 grados, o sea, 264,8 grados. Bueno, agarro, si este es el 0, agarro, coloco 64,8, manteniendo el mismo 0, más o menos estaríamos por ahí, 64,8, ¿sí? Y para nuestro caso, para el caso mejor dicho de ustedes, ¿sí? Voy a graficar lo que sería el fasorial de la tensión. Es decir, ahí, lápiz. Entonces, en nuestro caso, sí, imagínense que les quedaría ahí, vamos a con Shift, sí, ahí estaría, sí, puesta lo que sería esto, no sería otra cosa que UR. Bueno, UXL, ¿sí? 154,8, así que agarro la regla de vuelta, ¿sí? Pongo en 0 y vamos a 154,8. Sí, entonces, fíjense que esto va a 90, ¿sí? Al 90, ¿sí? Así que para llegar a 154,8 habría que agregarle 64 grados, o mejor dicho, 180 menos 64,8 me estaría dando algo como 115 grados, ¿sí? Eso es lo que tendría que hacer. Así que tendría que hacer 90 menos 115, así que tendría que agregarle 25 grados para el lado este. Así que sería 64,8, 65, supongamos que estamos ahí. Es decir, lo que tengo que hacer, ¿sí? 154,8 es a 90 grados de 64,8. Así que estaríamos por ahí más o menos. ¿Sí? Esto sería. Obviamente tengo que utilizar otro largo, ¿sí? O sea, va a ser más corto. Así que en este caso, supongamos que partimos de aquí. ¿Sí? En este caso sería UXL. Y nos está faltando, sí, UXC, que estaría, sí, por aquí abajo, regla de vuelta, estaría por aquí. Obviamente va a ser bastante más, o sea, va a ser más chico que UXL. Vamos a ver la regla porque no me está funcionando. Bueno, ahí tendrían, usted lo tiene que hacer mucho más prolijo que yo, ¿sí? Acá esto sería menos 25 grados, ¿sí? Este que tiene acá sería 154 grados. Y me estaría faltando encontrar cuánto valdría, ¿sí? UXL, ¿sí? O mejor dicho, la tensión de la fuente. Bueno, lo que tengo que hacer es sumarlo, ¿sí? De forma fasorial. Entonces, para sumarlo de forma fasorial, ¿sí? Claramente tengo que cortar y pegar las flechas, ¿sí? Control C, Control V. A ver si sale Control, no, Control Z no. Sí, claramente lo que tengo que hacer, ¿sí? Es seleccionar la flechita, el fasorial, acá se llama copiar, no funciona Control C, Control V, Control V, ¿sí? Ahí me estaría quedando UXL, ¿sí? Menos lo que sería UXC, y la resta de estos dos, ¿sí? Es decir, la flecha restante, voy a marcar con otro colorcito, no sé por qué te sea violeta, este valor de la flecha,
o sea, esta resta, ¿sí? Esta que está acá con violeta, es UXL menos UXC. La tengo que trasladar, ¿sí? Yo lo copio y pego, control V, no, copiar, pegar. Y aquí, ¿sí? A donde apunta la flecha, ¿sí? Yo lo único que hice es trasladé el fasor. Y fíjense que si ahora tiro una línea, ¿sí? Más o menos hecho a ojo, voy a agarrar otro color, naranja, ¿sí? Desde el 0, ¿sí? A lo que sería la punta de la flecha, ¿sí? No, fíjense que no quedó tan prolijito, esto tendría que estar a 90 grados. Esta sería la tensión de la fuente, UF. Vamos a acomodarlo un poco y estamos. Creo que la idea se entiende. Voy a agrandarlo un cachitito más. Sí, ahí estamos. Bien. Entonces, de esa forma, yo lo que estoy haciendo, estoy verificando la segunda, ¿sí? Ley de Kirchhoff, ¿sí? No tengo la regla así justa, ¿sí? Eso ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Claramente, tranquilamente con su... Ahí le dejo así más ajustado. ¿Sí? Si yo agarro y mido, ¿sí? La distancia que tengo entre este punto y este punto de la flecha naranja, esta distancia, la distancia en centímetros, ¿sí? Y lo multiplico por lo que sería, o lo divido por la escala, según si pusieron el centímetro por bolo o el por centímetro, ¿sí? Por la escala, directamente esto me tiene que dar, ¿sí? El valor de la fuerza. Bueno, esa es la forma, ¿sí? De poder construir, ¿sí? Un diagrama fasorial, ¿sí? Con los datos que tiene. O sea, de esta forma yo lo que estoy haciendo también verificando, ¿sí? Justamente que el diagrama fasorial coincida con el valor de la fuerza. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, O sea, para ver si se cumplía la ley de tensiones ahí, lo que hice fue sumar los módulos, pero cada módulo estaba multiplicado por el seno o coseno de su ángulo y eso, nada, y la suma me daba, por ejemplo, para el eje Y me dio 220, que es de la fuente. ¿Es válido? y sí, es lo mismo que yo hice acá. Es lo mismo que yo hice acá. O sea, lo pasa a la función seno, o sea, no necesito por la función seno, porque todos tienen el mismo tiempo. O sea, es decir, en un fasor yo siempre grafico módulos, ¿sí? Y ángulos. ¿Sí? En ningún momento sí voy a ver el valor de la variable tiempo, porque recuerden que un fasor, ¿sí? No es otra cosa, ¿sí? Que una foto en el tiempo. Es decir, este fasor me podría haber quedado acá, o rotado 90, o rotado, ¿sí? 180, o rotado 270. Me da lo mismo. Es decir, si yo hubiera arrancado esto con fase 0, con fase inicial 0, probablemente este fasor me hubiera quedado, ¿sí? Rotado 90 grados. Es decir, todo este gráfico, ¿sí? Me hubiera quedado rotado 90 grados, que era un poco lo que alguien planteó, no me acuerdo quién había dicho, ¿sí? Del tema de los grados. Y recuerden que esto está constantemente girando, ¿sí? Porque el generador no está detenido. ¿Sí? Entonces, de esta forma, aquí yo tengo omega. Esto está girando a lo largo del tiempo y de esa forma, ¿sí? Yo voy a poder, ¿sí? Justamente, ¿sí? Construir diagramas así. Bueno, acá claramente, sí, cerrando un poco este ejercicio, ¿sí? Claramente lo que vimos es cómo calcular la impedancia, ¿sí? Cómo encontrar el desfasaje entre la tensión y la corriente, ¿sí? Del diagrama fasorial, es decir, estuvimos barriendo, ¿sí? Lo que sería el ejercicio, ¿sí? 1 y también lo estuvimos, ¿sí? Comprobando, ¿sí? Con el diagrama fasorial y con el simulador, ¿sí? LT Spice. Bueno, vamos a mirar algunos, ¿sí? Hay varios resueltos, ¿sí? O la explicación, ¿sí? Que vieron anteriormente o que está disponible. Está este ejercicio también resuelto, ¿sí? No tan completo como la explicación de ahora. Y vamos a ver cómo calcular, ¿sí? La impedancia equivalente para el ejercicio 3, ¿sí? Y ahí ya medio que dejamos por el resto, ¿sí? Ya lo pueden ir verificando por su cuenta. Windows Shift S. Y aquí
claramente, ¿sí? Podemos sacar, ¿sí? Podríamos decir que tenemos Z1, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es una Z2. Claramente Z1, ¿sí? No es otra cosa que R1 más J, ¿sí? Por XC. Perdón. Menos J por XC, ¿sí? Recuerden que acá voy con un signo, ¿sí? Negativo. ¿Qué pasa con Z2? Y bueno, puedo hacer, ¿sí? El paralelo, ¿sí? O sea, acá me puedo complicar la vida haciendo los paralelos, ¿sí? Esto puede hacer Z2, perdón, lo había puesto con color violeta, sabrán entender. Z2 no es otra cosa que R2 por JXL sobre R2 y más J y XL. Lo puedo hacer de esa forma. Sí, el problema es que si ya tengo 3, después esto, imagínense que acá tuvieran, sí, otro resistor, no sé, R3. Hacer esto, sí, me va a llevar un rato largo, porque tengo que hacer la combinación de cada uno de ellos, sí, y no sería, sí, la idea. O puedo trabajar con lo que sería, sí, admitancia. La admitancia, sí, es la inversa de la impedancia. Es decir, yo puedo construir mi triángulo de admitancias y como la conductancia, esto algo les comenté, ¿sí? Ya se lo había comentado cuando vimos el tema de Norton, ¿sí? Algún comentario le dejé a varios en el parcial, ¿sí? Los que corregí yo. La admitancia se define por la conductancia, que tiene unidades de Siemens, ¿sí? Tal cual la fábrica, ¿sí? Más, y ojo aquí, ¿sí? Lo pongo con otro color, voy a guardarle con verde, más J veces la susceptancia capacitiva menos la susceptancia inductiva. En donde, si justamente la susceptancia capacitiva, BC, se define como omega por C y BL se define como 1 sobre omega por L. Es decir, esto es 1 sobre XC y esto no es otra cosa que 1 sobre... Perdón, esto es 1 sobre XL. Y esto es 1 sobre X. Esto claramente tiene unidades, ¿sí? De lo que sería Siemens, que es justamente la inversa, ¿sí? De lo que sería, ¿sí? Las unidades de ohm. Es decir, la admitancia me dice cuán conductivo es un circuito, ¿sí? Y la impedancia me dice cuán resistivo, entre comillas, o cuánto impide un circuito el paso de la corriente. Entonces, claramente, ¿sí? Lo que me conviene hacer en este caso, en este circuito, ¿sí? Y es para que miren los que siguen, no me conviene sacar Z2, porque donde me ponen otra impedancia en paralelo, me vuelvo loco para sacarlo y probablemente le erren las cuentas. Entonces, en este caso, me conviene sacar mucho más fácil, ¿sí? Me conviene, ¿sí? Obtener lo que sería, ¿sí? I2, que no va a ser otra cosa que Z2, la inversa de Z2, y esto no es otra cosa que G2 más, o mejor dicho, menos, J veces BL. ¿Sí? Es decir, me fijo cuánto me da la conductancia, ¿sí? G2 no va a ser otra cosa que 1 sobre R2, y BL no va a ser otra cosa que 1 sobre XL. Entonces, una vez que obtuve cuánto vale I2, o sea, cuánto vale la admitancia I2, directamente, si quiero sacar la Z equivalente no va a ser otra cosa que la Z1 que ya había calculado, más, ¿sí? En este caso, 1 sobre I2. Es decir, de esa forma sería la forma más fácil, ¿sí? De poder sacar, ¿sí? La Z equivalente. Háganlo de la forma que quieran, ¿sí? El resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? No hay chance, o sea,
No puede haber cosas diferentes. Tengan en cuenta que acá 1 sobre I2, ¿sí? Tiene unidades de ohm, ¿sí? Es decir, la inversa de la admitancia tiene unidades de resistividad. Entonces, una vez que ya tengo la Z equivalente calculada, o sea, ya que saqué la Z equivalente, bueno, después creo que pide calcular la corriente, ¿sí? Y la caída de tensión en los elementos. Bueno, tema que ya expliqué en el primero, ¿sí? De la primera explicación. Entonces, ¿sí? Claramente acá tengo que tener en cuenta que la tensión en R2 y en el inductor es exactamente igual. Y después tengo que ver qué sucede con la corriente en R2, que va a estar en fase con la caída de tensión del paralelo, ¿sí? Y después, ¿sí? Ver qué sucede con la corriente. Claramente la corriente por el inductor va a estar 90 grados retrasada respecto, ¿sí? De la tensión del paralelo. Bueno, obviamente después hacer el fasorial, ¿sí? Similar, ¿sí? A lo que tratamos en el ejercicio, ¿sí? Número 2. El que le sigue, ¿sí? El ejercicio 4 tiene una pista, ¿sí? Por ahí dando vuelta. Claramente acá puedo aplicar dualidad o no, ¿sí? Me da lo mismo, eso defínanlo ustedes, ¿sí? O directamente este ejercicio se resuelve muy, pero muy fácil, ¿sí? Calculando nodos. ¿Y dónde tengo que calcular nodos? Bueno, acá en bornes de la admitancia. Y si calculo la tensión en bornes de la admitancia, bueno, ya tengo sí, prácticamente todo resuelto porque la tensión sí, en bornes del inductor o de la susceptancia inductiva, y por eso aparece BL, ¿sí? Claramente es la tensión de la fuente. No tiene demasiada complejidad y traten de sí, resolverlo poco. Y después acá, ¿sí? Tengo que calcular el equivalente Thevenin. Recuerden aquí, nuevamente, tensión a circuito abierto, fácil tensión a circuito abierto, ¿sí? Analizo la malla de la derecha, analizo el paralelo de la izquierda, claramente acá de vuelta, les recomiendo que trabajen con lo que sería, ¿sí? Admitancia. Bueno, ¿cómo está dada la ley de Ohm para admitancia? Bueno, no va a ser otra cosa que el valor de la corriente dividido el valor de la admitancia, ¿sí? Eso es lo que me estaría dando, sí, la ley de Ohm. Ahí ya tendría cuánto vale la tensión en el punto A, la tensión en el punto B, ¿sí? Ahí directamente calculo cuánto vale, ¿sí? La tensión a circuito abierto. Y para lo que sería la corriente cortocircuito, bueno, planteo nodos y también ya está, ¿sí? El ejercicio medianamente resuelto. Y el resto del ejercicio 6, ¿sí? Que es hasta el último que pueden hacer, ¿sí? Es calcular un equivalente Thevenin, ¿sí? Tomando la Z, ¿sí? Como a circuito abierto. ¿Sí? La Z sería mi impedancia de carga, ¿sí? Y en ese caso ya calcula el equivalente. Bueno, dentro del Moodle, lo mismo que le mandé sí, anteriormente, ¿sí? Si miran ¿sí? Lo que sería el Moodle de ustedes, ¿sí? Aquí, como para que ya ir finalizando la llamada y que no sea tan largo, tiene el ejercicio 1 resuelto, la explicación ¿sí? También, ¿sí? Le habíamos dicho. Y acá, en lo que sería los recursos prácticos, perdón, en prácticas, dentro de prácticas, TP5. Acá directamente tienen las pizarras de los ejercicios, ¿sí? Tienen los mismos ejercicios que el que vimos hoy no está, ¿sí? O sea, hay algo, pero no está la explicación en Spice. 3, 4 y 7, ¿sí? 7, 8 y 9 es la parte potencia que lo dejamos para la próxima. Bueno, ya por hoy, ¿sí? Ya los voy dejando.